¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, estamos acá siguiendo al minuto lo que sucede en la Argentina. No tengo la suerte de estar en Japón, hay amigos que sí están. Yo estoy acá sufriendo a la distancia y atento, como nos demanda nuestra tarea, a lo que pasa en la Argentina. Hoy, Alfonso Prat-Gay anunció el levantamiento del cepo. Nobleza obliga, es una de las promesas de campaña que hacía Mauricio Macri en Cambiemos, y que aparte en un momento que lo levantaba el 11 de diciembre y se le decía, ¿cómo va a decir eso? Es un irresponsable. Bueno, a una semana, menos de una semana de asumir, Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri, anuncia el final del cepo cambiario y mañana viernes veremos cómo evoluciona esta historia. Varias cuestiones se ha dicho, hay mucho para analizar, pero lo que dijo que nadie va a perseguir al que compre dólares. Pero ojo, atento a que la AFIP va a hacer lo que tiene que hacer, que es lo que suceda en la economía en negro, lo que suceda en negro, eso debe estar controlado y eso se debe atender. Pero hay una realidad. El gobierno comienza dando algunas señales que tienen que ver con sus promesas. Después vamos a hablar con nuestro invitado, esta historia de los jueces por decreto, una cosa que está lejos del estilo y de las promesas, incluso de lo primero que decía Macri, que es esta cuestión del diálogo, de sentarse con los gobernadores, de hacer reuniones de gabinete, de atender a la prensa. Pero el gobierno hoy ha ido sobre un tema que va a traer cola. ¿Por qué? Porque no es solo determinar si el dólar va a ser 13.50, 14.50, 14.25, 14.75, sino que los efectos de esta cuestión de unificar el tipo de cambio y tener un solo dólar, como es la intención y la política del gobierno, va a generar una devaluación. Y está claro que cada devaluación, el que más pierde, siempre es el más humilde. Entonces yo digo, y lo digo aquí en Las Cosas Como Son, que cualquier cuestión que complique al más humilde, al trabajador, voy a estar totalmente en desacuerdo y voy a criticarlo como lo vamos a hacer aquí cada vez que esto sucede, cada medida de este tipo que suceda. Pero hay un elemento que hay que olvidar, porque uno, hablando con alguna gente, con algunos colegas incluso, y viendo las redes sociales, parece que todo lo que va a pasar ahora en lo económico es responsabilidad de un Macri malévolo que ahora está tomando este tipo de medidas. El gobierno está tomando medidas que tienen que ver con algo que se sabía, porque nadie dudaba que iba a pasar esto con el mercado de cambio, con Macri presidente, y que iba a haber una devaluación. Parece que de repente los temas económicos fueran responsabilidad de Macri y que nada pasara antes. El cepo se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina se fue del gobierno con unos índices de pobreza que nunca se conocieron. ¿Esto qué significa? Que es una pobreza monumental que no tiene nada que ver con ese eslogan de la década ganada. Entonces, ¿van a haber medidas duras? Sin duda. ¿Las voy a criticar? Sí, todas las que estén a mi alcance y a mi conocimiento lo voy a hacer y lo voy a hacer con dureza. Ahora lo que digo es, estas medidas que se están tomando tienen que ver con la herencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 2 gobiernos de Cristina y 1 de Néstor. Y para mayor desilusión de los que creen descubrir algo malévolo, hablar de un ajuste que a menos una semana está engañando al pueblo argentino, les digo que Daniel Scioli iba a hacer exactamente lo mismo, porque los parámetros de la economía argentina son inviables de esta manera. Vamos a estar hablando de este tema y de otros con nuestro invitado, con el diputado nacional Fernando Sánchez, un hombre que conoce mucho de la justicia, que obviamente tiene que ver con este triunfo de Cambiemos, y vamos a estar hablando de todo esto aquí, en Las Cosas Como Son. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Muy bien, Fernando Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, recién hacía un comentario, todavía no conocemos con detalle las medidas, pero ¿cómo ves esto de, no concretamente el tema del cepo, pero sí esta cuestión de la devaluación y este impacto que puede tener en algunos sectores que evidentemente están pidiendo otras cosas, están pidiendo empleo, están pidiendo menos inflación? A ver, me parece a mí 2 cosas, por el lado de lo positivo, y lo segundo es
lo que hay que evaluar. Lo primero es que hay que cumplir las promesas de campaña. Cuando uno habla durante meses y le pide el voto a la sociedad con un determinado plan y con determinadas promesas, con determinadas palabras dadas, hay que cumplirlas. Entonces me parece que en eso tanto el gobierno como el presidente vienen en estos pocos primeros días cumpliendo esa promesa de campaña. Primero fue el levantamiento de las retenciones, o la quita de las retenciones, mejor dicho, que no solo fueron agropecuarias. Se van a beneficiar las economías regionales que están muy mal, se van a beneficiar también los sectores industriales que tienen y que pesan, sobre todo aquellos exportadores. Entonces digo, por ese lado vamos bien. En segundo lugar, y sobre todo las últimas medidas, las del día de hoy, que obviamente hay que ver los detalles, sincerar la economía también es una promesa de campaña, que forma parte no de una campaña, sino de lo que debería ser un país normal. Cuando vos tenés una economía sincerada y estás sintiendo que tenés problemas, tus indicadores tienen que mostrarte que tenés problemas. Mentir en los indicadores para que el problema sea creciente, todos nos demos cuenta, pero que el gobierno lo siga negando, creo que esa etapa terminó. Hoy hay que sincerarlo y dedicarse a la solución de los problemas, y efectivamente todo tiene que estar enfocado a la creación de puestos de trabajo, de riqueza bien distribuida, de oportunidades de progreso. Para eso está un Estado, para ayudar a eso. Está bien, lo demás lo hacemos los ciudadanos con nuestro esfuerzo. Claro, ahora el tema es también que haya cuestiones que hay que salir, digo, está bien que Francisco Cabrera dijo, bueno, que se va a prorrogar el ahora 12, el tema de los precios, cuidado, hay cosas que hay que tomarlas, así que decir, bueno, yo las cambio, pero las cambio si es para mejor, si no, no las cambio. Absolutamente. Y además esto es una transición, hay cosas que vos las tenés que quitar en los primeros días porque sabés que son grandes obstáculos. El cepo no funcionó nunca y lo único que hizo fue incentivar a que haya mayor cotización, mayor demanda de un dólar que el gobierno llamaba ilegal y que todo el mundo sabía que existía por todos lados. Entonces, hay que volver a que los sistemas funcionen bien, a que las cosas se trancen de la mejor manera, lo más transparente posible y a precios razonables, para que podamos todos tratar de hacer la economía que sea lo más estable y lo más previsible posible. La segunda cuestión es, hay medidas que efectivamente tienen impactos positivos por un lado y impactos negativos por el otro. Hay que saber dimensionar cuál es el impacto negativo y qué medidas van a venir a mitigar ese impacto negativo. Bien. Porque todos sabemos que la devaluación impacta en la capacidad adquisitiva de los salarios, sabemos que puede llegar a impactar en algo de precios, pero obviamente que hay otras políticas, como la que vos mencionabas, y muchas otras más. Confío en el equipo económico, Alfonso Pratgay es un profesional que tiene mucha experiencia en eso, que va a saber complementar con otras medidas para que el impacto lo podamos pagar un poquito los que todavía tenemos algo de espalda y no los que no tienen espalda porque ya la habían dejado de tener, aún con el gobierno que decía que estábamos todos bárbaros. No, hay un sector de la economía... gobierno que aparte no generaba empleo hace más de 2 años. Y un poco más también. Yo te diría que desde el año 2010-2011 el sector privado no generó más empleo. El último semestre empezó a crecer un poco el empleo privado, pero se había dejado de crear empleo privado. No caía, mejor dicho, no aumentaba el desempleo porque el empleo público de mala calidad seguía aumentando. Y esto hablaba mal de la administración de la política salarial y de trabajo. Bien. Digo, es un problema que lo estaban resolviendo mal, creando otro problema. Bueno, Fernando Sánchez es un diputado nacional, hombre de la coalición Cívica ARI, y esto significa compañero político de Elisa Carrió. ¿Por qué digo esto? Nunca le preguntamos cosas a alguien de Elisa Carrió como no le preguntamos a la mujer de Duhalde cosas de Eduardo Duhalde. Digo, hay cuestiones que hay que preguntarle a cada uno. El día que venga Elisa Carrió, si viene, se lo preguntaremos. Pero tiene que ver con un tema, vos hablabas recién de las promesas de campaña, y una de las medidas, que tal vez la que más impacto tuvo hasta antes del cepo, fue precisamente algo que no tiene que ver con el estilo de campaña prometido, que es esta cuestión de los jueces por decreto. El diálogo, el cambiemos, el haya acuerdo, sentarse con los gobernadores en Olivo. Digo, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó algo raro. Sí, pero es paradójico en esa medida, ¿no? Primero porque es una medida de un impacto institucional y de una importancia institucional muy grande. Claro, obvio, por eso mismo. Es decir, si hay un reclamo de la sociedad y si hay un compromiso importante de la Alianza Cambiemos, que hoy está gestionando el país y de la que formamos parte nosotros, es trabajar todos los días por una justicia independiente, proba, que se ate a la ley y que nos garantice a todos nosotros lo básico que tiene que tener una sociedad democrática y republicana, que es acceso a la justicia y una buena justicia. Entonces, en ese sentido tenemos que desandar un camino muy largo y muy malo en el que nos metió el kirchnerismo.
Uno de esas puntas era completar la Corte. Todo el mundo sabe que la Corte de 7 pasó a 5 con las renuncias y algunos fallecimientos de algunos malos jueces y de otros muy buenos jueces de la Corte, y nosotros tenemos que garantizar que esa Corte, que es esa instancia máxima de la justicia, tenga la mayor calidad, la mejor estabilidad y la mayor independencia posible. Entonces, y es paradójico, digo, por la decisión que tomó el presidente, porque yo creo que es un decreto el de designación, que tiene su componente de legalidad cubierto, digamos. ¿Tiene facultades para designar en comisión? Lo tiene. Ahora, se da un poco de patadas con el normal mecanismo de designación de los ministros de la Corte, que es el presidente propone a su candidato, eleva el pliego con sus antecedentes, pasa el procedimiento del decreto 222 que daba transparencia y participación ciudadana, y con 2/3 del voto del Senado tendría que aprobarse o rechazarse. Ahora, ese es el normal. Fernando, ¿no hay un marco? Porque digo, si se sentó con los gobernadores peronistas y Urtubey parecía alguien más del gobierno, digo, ¿no hay tipos como Gil Lavedra o alguien similar que el propio Rosati, digo, del peronismo que pudieran haber acordado, se llama sesiones extraordinarias si se avanza con eso? Yo voy a dar mi opinión personal sobre esto. Yo creo que la designación en comisión no era necesaria. Sí es cierto que no tiene que pasar mucho tiempo para completar ese tribunal, porque quedan 3 ministros de 5 y por tanto, y por la regulación que tiene el propio tribunal, ya no pueden ni siquiera fallar en disidencia, no pueden votar en disidencia, y cuando falta uno por algún problema personal o lo que sea, el tribunal no funciona. Es decir, tiene que funcionar con 5. Uno puede decir, existen los conjueces están pensados más para cuando alguien se tiene que apartar, excusar o se recusa a alguien del tribunal. Lo que se tiene que hacer es que ese tribunal tenga sus 5 miembros y que funcionen con normalidad. Para que funcionen con normalidad, además, tienen que ser designados permanentemente. Es decir, que esos 5 miembros sean miembros plenos del tribunal, de la Corte Suprema de Justicia. Yo hubiese hecho el anuncio ahora, si era de la evaluación política para hacerlo. Los candidatos son muy buenos, creo que sin dificultad van a pasar la prueba del Senado, y no nos hubiésemos metido en esta polémica de la designación. Dudo que ahora el peronismo le vote con facilidad esto, por decir, bueno, hace esto mal, como dicen, hace esto fuera de la norma y ahora quiere que encima se lo votemos. Tienen que evaluar, pero tienen que evaluar el pliego de los candidatos, no tienen que evaluar la conveniencia o inconveniencia de la designación en comisión. Lo que el Senado tiene que hacer, más allá de tener todo el derecho de criticar el artículo 1 del decreto, que es la designación en comisión, ese artículo 1 no mella en nada los antecedentes de los 2 candidatos, porque lo que estamos eligiendo son 2 personas para integrar por muchos años el máximo tribunal de la Argentina. Entonces, me imagino yo que las críticas políticas se hicieron, el gobierno respondió a la oportunidad de por qué el decreto. Nosotros, que sabemos que son buenos candidatos, de hecho, a Elisa Carrió le preguntaron por los candidatos y ella opinó muy favorablemente sobre Rosati, que lo conoce muy bien. ¿Le preguntaron concretamente Rosati y Rosenkrantz qué decía? No le preguntaron sobre Rosenkrantz, porque evidentemente o habrá sido una persona que estaba entre uno de los nombres, pero no se lo preguntaron. Sí se lo preguntaron por Rosati, dio su opinión muy favorable porque lo conoce desde hace mucho tiempo, pero nosotros hubiésemos preferido de que en realidad se haga ahora el anuncio para poder tener una definición política de cuál es la línea que el presidente de la Nación ha decidido sobre los candidatos a integrar la Corte, y que después sea responsabilidad del Senado también, porque a ver, no es que solo faltan ministros de la Corte designar, faltan juzgados federales enteros designar. Claro. Cristina Kirchner, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación están sentados sobre pliegos de candidatos a cubrir secretarías y juzgados federales, sabiendo que faltan muchas secretarías y juzgados federales para poder, entre otras cosas, llevar adelante las causas de narcotráfico. Claro. El norte, la mitad de los juzgados del norte, voy a hacer una exageración, muchos juzgados del norte, tanto cámaras como de primera instancia, que atienden sobre todo causas de narcotráfico, están sin cubrirse. ¿Y por qué decís que pasa esto? Que no es casualidad. Por especulación política, porque en realidad no quieren designar buenos jueces para que puedan administrar justicia, sino porque cada uno quiere designar su juez, porque quieren además dejar los juzgados como agujeros para poder hacer que sea más fácil la impunidad de este tipo de causas penales, tanto las de corrupción estatal, es decir, de funcionarios públicos, como la del crimen organizado. Si no, no se entiende cómo avanza el crimen en la Argentina. Claro. Si no, no se entiende cómo la decisión política de una presidenta que le está advirtiendo a todo el mundo el avance del narcotráfico, sabiendo que ciertas provincias del norte, yo vengo del norte,
son el tránsito por donde ingresa geográficamente la mayor parte de la cocaína, por ejemplo, a la Argentina, y por donde se tramitan la mayor parte de las causas de ese tipo, no tienen designados jueces. Entonces, se lo preguntamos infinitas veces y se fue sin responder. Entonces, así como es necesaria la designación de los 2 ministros faltantes de la Corte, con ministros de buena calidad, con jueces de buena calidad, también falta el buen funcionamiento del Consejo de la Magistratura. ¿Y confías que va a cambiar algo de esto? Porque digo, ahora se jubila Ollarvide, quizás es un gesto de, bueno, puede empezar a cambiar, pero son muchos más los jueces que están atados a una corporación que especula, ¿no? Digo, jueces que especulan, bueno, se va terminando el kirchnerismo, avanzamos sobre esto, ¿no? Porque no va a ser solo vudú el ejemplo, porque si no sería vudú como María Julia en el final del menemismo y no mucho más. La corrupción. Me parece que para eso cambie tiene que haber 2 cosas, y nosotros también lo advertimos públicamente. La primera, y el presidente lo dijo en su mensaje de jura ante la Asamblea Legislativa hace muy pocos días, es que él no pretende tener jueces, fiscales y defensores macristas, es decir, adictos al poder de turno. Sí. Eso hay que llevarlo a la práctica, por eso nosotros advertimos... El decreto no ayudó. El decreto no ayudó. Y yo te diría que algunos operadores políticos tienen que apartarse. Nosotros tenemos que, cuando hay vacantes, designar a personas probas, con antecedentes y con ganas de combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen en general. Y la segunda cuestión es dejarlos hacer su trabajo, respaldarlos en su trabajo y dejarlos hacer su trabajo. Y no Angelici dando vueltas, como diría Lilita. Ni más ni menos. Entonces, yo creo que el presidente tiene toda la intención de hacerlo. De hecho, y quiero hacer esta aclaración, cuando uno mira los 2 candidatos que propone, no se lee en ningún momento que quiere proponer candidatos cercanos a él, cercanos al PRO, cercanos a la línea del gobierno. Uno de los candidatos tiene una formación mucho más liberal de lo que probablemente le guste al PRO o al propio presidente. Entonces creo que los 2 candidatos dotan a la Corte de una pluralidad que siempre es necesaria. Bien. Y en ese sentido creo que hay que leer bien la propuesta del presidente. Me parece que la designación en comisión es un error. Bien. Este programa tiene una segunda parte que la presentamos de esta manera. Decilo que no vamos al aire. Esto es lo mejor. Bueno, lo mismo dijo el presidente más exitoso de la Argentina, Pinedo, hace 3 semanas acá. Tenemos Cabernet Franc, Petit Verdot y Malbec. El vino se toma acá, Salud, gracias por venir. No es parte del decorado. No, para nada, vamos a probarlo y mientras lo probás yo te pregunto, nosotros debimos, porque bueno, en la maratón de elecciones yo voté porteño 6 veces y voto contento, pero alguna gente se cansó. En una de esas vos estabas en una fórmula con Martín Lustó, enfrente de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora Lustó es embajador en Washington designado y vos estás hablando de Cambiemos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Nos perdimos algo? Nada, no pasó nada. ¿Seguro? De hecho, nosotros decidimos en el partido, en la coalición cívica, integrar la Alianza Cambiemos en el medio de la campaña electoral de la ciudad. Ajá. Porque dijimos que era fácilmente comprensible que la Argentina requería, entre muchas otras cosas, alternancia, o la posibilidad de alternancia. Que la alternancia democrática, y eso se da con elecciones, que el adversario tenga posibilidad cierta de poder ganarle a quien está en el gobierno, eso hay que construirla, esa alternativa había que construirla. En la ciudad de Buenos Aires el PRO llevó gestionando 8 años y nosotros creíamos que éramos una buena opción política para poder ser alternancia y gestionar aún mejor que lo venían haciendo. Y por eso tuvimos que hacer el esfuerzo político de reconocer lo que se hizo muy bien, dimensionarlo, describirlo, enumerarlo y decir cómo lo haríamos mejor. Igual hubiera sido raro verlo a Lustó y a vos en lugar de Larreta y Santilli en sintonía con Vidal y con Macri. Hubiera sido raro. Hubiese sido muy fácil. Hubiese sido muy fácil. Me parece que la Argentina tiene que empezar a discutir políticamente no la distancia que imaginariamente creó el kirchnerismo en su relato público y en sus peleas que generaba todas las semanas, sino que hay que empezar a discutir matices. A veces esos matices eran más grandes, más complejos, más importantes, a veces eran más pequeños.
Pero los países que son más estables y que le dan capacidad de progreso a sus sociedades, discuten matices. Es eso lo que hay que hacer. Bueno, entonces, te encanta verlo a Lustó, que de hecho, embajador. Es una decisión personal de él. Yo creo que va a ser un muy buen trabajo. Es una persona que tiene una capacidad extraordinaria, una formación muy buena, mucha experiencia. Creo que tiene mucha experiencia también en relacionarse con países como los Estados Unidos. Hace falta reconstruir las relaciones con muchos países. Argentina se peleó con Estados Unidos, se peleó con Gran Bretaña, se peleó con Europa en términos generales, pero se peleó con Uruguay y Chile. Claro. Y no tiene buenas relaciones con Brasil. ¿Cómo alguien puede creer que nos va a ir bien así? Exacto. Entonces hay que reconstruir todo eso. Bien. Y es un país importante y creo que Martín lo va a hacer bien. Obviamente que eso tiene un impacto para lo que nosotros estamos construyendo en la ciudad y pretendemos seguir construyéndolo, porque como te decía, así como la Alianza Cambiemos fue, y se demostró que fue, la posibilidad de la alternancia al gobierno nacional, y que muchos de los partidos que integran esa alianza, entre nosotros competíamos, el PRO y Coalición Cívica, por ejemplo, que integró ECO, competíamos, no está mal. O estaba mal que compitan Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. La competencia, es más, el resultado lo demostró. El resultado, que fue un resultado bien ajustado, nos hizo hacer un esfuerzo adicional a todos nosotros desde la política y le dio a la sociedad, creo yo, otras cosas por las que decidir. Si no era el tirarse cosas a la de vereda a vereda, ¿no? Yo decía, ¿qué diferencia que hay entre una competencia entre ECO y el PRO a que si estuviesen discutiendo el PRO y el Frente para la Victoria? No, bueno. Porque era una discusión más de... Ok. ¿Sos chaqueño? Soy chaqueño, se nota. ¿Cuánto hace que estás con Lilita trabajando políticamente? Y en el año que viene van a ser 20 años. ¿Cuánto? 20 años. 20 años. Sí. ¿Y cómo se sobrevive a 20 años de intensa vida política con Carrió? La vida política es intensa. Sí, obvio, pero Carrió... Tiene que ser intensa. Carrió es de lo más intenso que hay en el mercado. Y la vida política es intensa en general. Si uno quiere comodidad, que no se meta en la política. ¿Y eso no quiere decir que tengas que meterte en lo que no querés, no te gusta o no lo pensabas hacer antes de meterte en la política. Pero la vida política es intensa. Tenés muchos desafíos, tenés muchos caracteres fuertes y eso hace falta. A la política le hace falta carácter. También se cometen muchos errores, hay que enmendarlos. Claro. Y digo, ¿cómo se sobrevive en política en general? Sí. ¿Cómo es tu vínculo con ella? Porque ella hablaba en su momento de Adrián Pérez, vos casi como si fuera un hijo, digo. ¿Tiene ese trato o es más de un Yo creo que sí, pero me parece, siempre discutimos sobre eso. Yo creo que sí, que hay un vínculo de esos, pero yo creo que el mejor vínculo es... Ella dice, ustedes son como mis hijos, y yo le digo, madre ya tengo. Madre ya tengo. Yo prefiero que las personas que tienen una gran capacidad y tienen mucho para enseñar, transmitir y dar, tienen que ser más como un maestro, tienen que ser más como una guía, tiene que ser alguien que te enseña. Y a mí me enseñó muchísimo. Me dio muchísimas oportunidades, me las sigue dando, y yo le devuelvo con todo lo que puedo, es decir, con mi esfuerzo, con mis convicciones, con no moverme de donde estoy y con ser sincero y honesto. Cosa que cuesta mucho en política. Ahora, digo, Carrió es una persona que a veces te parece que va a romper todo, ¿no? Que como hasta que está acá en el estudio se va y digo, no, quédate un minuto y andate bien de cámara. ¿No te da miedo a veces cuando está enojada o estás mandada con algo que la pudra? No, miedo no. Cada uno tiene su forma de tramitar sus decisiones políticas. Obviamente, alguna vez todos hemos cometido errores por arrebato, y eso hay que tratar siempre de verificarlo, porque no puede ser un buen consejero, nunca es el arrebato. Ahora, tener buen carácter es muy bueno, porque los intereses son muchos. En eso, discursiva y solo discursivamente, Néstor Kirchner tenía razón. ¿En qué? En que los intereses son muy fuertes, y si uno está del lado de la representación del interés general, tiene que tener carácter, pero también tiene que tener convicción. Yo creo que Néstor Kirchner tenía carácter y no tenía convicción. O tenía otras convicciones. Una vez me preguntaron cuál era la diferencia o las similitudes y diferencias entre Cristina Kirchner y Elisa Carrió. Yo le dije, son dos personas de carácter. Y me dijeron, ¿y cuáles son las diferencias? La decencia. Y eso creo que hace la diferencia. Claramente, porque aparte en un momento estuvieron muy juntas ellas. Me acuerdo no sé si muy juntas, fueron compañeras de compañeras cámara. En una comisión especial sobre el lavado, trabajaron juntas. Qué lejos, ¿no?, de eso. Y pasan los años en la Argentina y 10, 12, 15 años parecen muchos años, porque
La Argentina es muy cíclica, los ciclos son muy fuertes, eso también hay que dejar atrás, hay que hacer una Argentina mucho más estable, que los problemas se vayan resolviendo no con grandes crisis, porque las grandes crisis van dejando muchos argentinos afuera. Claro. Fernando, en 30 segundos, ¿cuál es el rol que vos imaginás para Elisa Carrió en este momento político? Creo que es la de marcar los andariveles. Este gobierno tiene un presidente, tiene su gabinete, es un gabinete maduro, hay muchas personas con mucha experiencia, con mucha conocimiento y pericia, pero también hay una alianza que es parlamentaria que refleja la alianza con la sociedad. Así que me parece que la de nosotros y la de muchos más, y sobre todo la de Elisa Carrió, es marcar los andariveles. Es decir, mientras que vayamos adentro de esos límites, nos podemos permitir las discusiones. El tema es que este gobierno, esta experiencia política, tiene la obligación de no irse de esos límites, porque la sociedad no nos lo va a perdonar. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer, pero bien, nosotros vamos a cuidar que tampoco pase. Bueno, te fuiste de los 30 segundos. Perdón. No, todo bien. Salud, gracias por venir. Gracias. Bueno, a vos, Pablo. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene y como siempre brindo por Isabela.